Bien amigos, estamos con la congresista Cecilia Chacón, vocera de Fuerza 2011, para tocar algunos temas. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sobre el tema de los gestores, ¿no? Bueno, renunció Nancy Obregón, la hemos tenido aquí hace unos instantes. ¿Crees que va en la línea correcta? ¿Qué se debe hacer con el programa Gestores ahora? Porque el pedido de censura continúa, ¿verdad? Yo creo que debe cancelarse, ¿no? En estos momentos lo que se ha hecho es ponerle paños fríos por parte de la mesa directiva. Se ha suspendido, pero definitivamente creo que por más buena intención que hubiera habido para formarlo, obviamente no es correcto. No es correcto no solamente porque no es función del Congreso de la República, sino que además, por ejemplo, el Decreto Supremo 063 de 2007, que sigue vigente, de la PCM, básicamente dice que una de las funciones que existen de la PCM es hacer la gestión con los gobiernos regionales, locales y demás para apoyarlos a hacer sus proyectos, etcétera, etcétera, porque ellos son el Ejecutivo, ellos tienen esa función. Parecería un copy-paste de alguna manera entre lo que se ha querido hacer en el Congreso de la República. Yo creo que el congresista Bugatás, insisto, con una intención favorable y una preocupación real acerca de las poblaciones más alejadas y necesitadas, ha cometido, a mi entender, un error en lo que se refiere a la forma como se ha llevado a cabo, tomando en cuenta que no es función del Congreso, tomando en cuenta que además yo supongo que él debe tener, siendo parte del gobierno, siendo un personaje que tiene pues un peso dentro del gobierno, alguna aspiración en un futuro de estar en el Ejecutivo, y yo creo que él ha dicho que va a esperar, porque él de todas maneras va a poner en funcionamiento el plan de gestores. Yo creo que espere pacientemente, que cuando forme parte del Ejecutivo, estoy segura que podrá también poner el programa Gestores en beneficio de lo que él pensaba y quería. Ahora, el congresista Otárola estuvo por acá y habló pues y dijo que no es tan cierto, ¿no? Las críticas que se le han hecho, que es solamente para un manejo político, que gente de Gana Perú, e incluso mencionó que había gente de congresistas de Fuerza 2011 que habían rápidamente, asesores de congresistas, habrían rápidamente aceptado y ser parte de este programa. Mira, yo lamento mucho que se haya querido tergiversar y malinformar a la población. Lamentablemente se dijo en un primer momento que habían asesores o había gente del fujimorismo dentro de gestores, lo cual es totalmente falso. Lo que hubo fue una carta del presidente del Congreso a todos los despachos diciendo que mandaran a una persona del despacho, ya contratada del despacho, para que se informe acerca de este plan de gestores y pueda de alguna manera informarse al respecto. Algunos congresistas, actuando de buena fe, mandaron a sus asesores, que luego han salido como si fueran, como si ellos hubieran sido contratados por el Congreso a pedido de los despachos de los congresistas, lo cual es totalmente falso. No hay un solo asesor o una sola persona que haya sido contratada a pedido o en función de su afiliación o su cercanía al fujimorismo. El congresista Otárola también miente, lamentablemente, cuando dice o menciona, haciendo entender de que yo habría puesto a un asesor en ese programa, porque efectivamente hubo un asesor que trabajó conmigo hace más de año y medio en mi despacho, que no tiene militancia ni afiliación con el partido, sino es un técnico, ¿no? Que al parecer ellos contrataron luego para entrar en el plan de gestores. Mira, tanto así que él mismo ha renunciado antes de que saliera el plan Gestores, pero eso es un tema personal, individual de él, y yo lamento que se quiera malinformar y tergiversar la información. Un poco que se ha dejado de lado ya el debate respecto a la inconstitucionalidad o no de este tema, pero bueno, se ha suspendido y ahora va la moción de censura. ¿Cómo ve ese tema? ¿Cómo es la votación? Efectivamente. ¿Hay en verdad un interés de sacar a Daniela Bugatás o simplemente Mira, que baje, explique? Yo te digo de manera personal, ¿no? Yo a Daniela Bugatás lo conozco desde el Congreso anterior. Siempre hemos tenido una buena relación, pero eso no significa que él no dé las explicaciones que se le piden, ni que se le solicitan. Él ha sido elegido presidente del Congreso, de alguna manera para que lleve la administración del Congreso y para que pueda dirigir los debates en el Pleno. Pero eso no significa para que él haga del Congreso lo que decida o lo que quiera junto con 3 personas más en la mesa directiva. Se le ha preguntado, se ha cuestionado el tema y ahora él tendrá que responder efectivamente a todas las preguntas que se le hagan. Yo personalmente espero que esas respuestas satisfagan
al Pleno del Congreso y no se llegue a una moción de censura, porque definitivamente esto pues no sería bueno para la misma institución. O sea que el voto finalmente tuyo y del resto, me imagino, de la bancada de Fujimori estará condicionada a las respuestas, la forma como responda Daniela Bogatás. ¿Tienen algunas preguntas el fujimorismo ya establecidas o todavía? Sí, claro, hay dudas que se han hecho públicas, hay preguntas que se han hecho públicas y obviamente también preguntas que se podrán hacer en ese momento por parte de todos los miembros de las diferentes bancadas. Pero, por ejemplo, ¿alguna a priori o todavía no? Mira, para empezar, a mí me sorprende que ahora los miembros de la mesa directiva, hay un acuerdo de mesa directiva, cuando recordarás que en un principio, cuando se habló de este tema, ellos mismos dijeron que no sabían nada, ¿no? Luego se han retractado, hay un acuerdo de mesa directiva, pero el acuerdo de la mesa directiva dice, por ejemplo, que se van a contratar para este tema, para lo de puertas abiertas, donde está incluido el tema de gestores, a estudiantes, practicantes, ¿no? Que sean estudiantes de los últimos ciclos de las diferentes carreras y se les pagará un sueldo mínimo. ¿Dónde están los practicantes y el sueldo mínimo que se les iba a pagar? Hemos visto que la gran mayoría de personas que han sido contratadas para gestores tienen una relación directa con o el nacionalismo o sus aliados o los que cogobiernan con ellos, ¿no? Como los de Perú Posible, por ejemplo. Ahora, ¿cómo es esto de la mesa directiva? O sea, la mesa directiva se pone de acuerdo entre ellos y asignan 9 millones a un programa sin que el resto se entere. Así es, porque además ya anterior a eso, el Consejo Directivo, que está conformado por muchos más congresistas, donde están todas las bancadas, había aprobado el presupuesto del Congreso de la República, donde no estaba considerado el dinero que se está usando para el TV Gestores. Esa es otra pregunta. Dice el congresista Otárola, por ejemplo, el día de ayer, porque he visto tu programa, que dice, por ejemplo, que todas las bancadas sabían y era un acuerdo de todas las bancadas porque están representadas en la mesa directiva, lo cual es totalmente falso. El fujimorismo no está en la mesa directiva. ¿Qué significa eso? Que como no estamos en la mesa directiva no nos enteramos de nada y no opinamos de nada. Eso es totalmente falso. Pero lo increíble es que ni siquiera, o sea, se les ha preguntado, consultado, porque parece que la decisión ya estaba tomada, ni siquiera informar, a posteriori. A posteriori. Pero además el acuerdo de la mesa directiva es del día 26-27 de diciembre, y la carta que se manda a los despachos por parte del presidente del Congreso pidiendo que se mande a alguien de los despachos es, si no me parece, de la primera semana de diciembre. Entonces ahí no calzaría. Son algunas preguntas, algunas dudas que yo espero que el congresista Bogatás, que el presidente del Congreso nos dé las respuestas. Yo confío en su buena intención y en las buenas intenciones que ha tenido para esto, pero eso no significa que no tengamos dudas, que no cuestionemos y que no exijamos que se nos den las explicaciones debidas. Somos una oposición responsable, hemos demostrado que hemos apoyado muchas iniciativas, lo seguiremos haciendo, pero eso no significa tampoco pues que cada vez que nosotros salgamos a hacer alguna denuncia o a exigir algo, se nos ataque o se nos diga, ¿qué es lo que se quiere? No hay democracia sin oposición. ¿O quieren, qué es lo que quieren? ¿Una democracia sin oposición? Eso creo no se puede llamar democracia. ¿Están ustedes seguros que están haciendo oposición? Por supuesto, es verdad también que hay congresistas de Gana Perú que son más oposición tal vez que la misma oposición. Tenemos al congresista Rimarachín, por ejemplo, con el que acabo de estar en una entrevista, que le quita el trabajo un poco a la oposición, estando en la misma bancada, pero en general sí, yo creo que una oposición responsable es una oposición que apoya todo lo bueno, pero que cuestiona lo que no nos parece, ¿no? Yo quería ir un paso más atrás porque me imagino que si la mesa directiva está facultada a entre gallos y medianoche decidir entre ellos y después no informar, quiere decir que hay algo en esencia que está mal. Me imagino también que anteriormente esto puede haber servido para que otras mesas directivas también propongan planes así y asignen un dinero. ¿No habría que cambiar eso de fondo? Es decir, la posibilidad de que una mesa directiva pueda desarrollar un plan, aceptarlo entre ellos y no informar. Así es, esto sirve para un análisis mucho más profundo, totalmente de acuerdo. Es por eso que queremos escuchar las respuestas que se nos van a dar. No solamente eso, muchas veces el presidente, sin necesidad de la firma o la anuencia de su mesa directiva, puede aprobar muchas cosas. Eso ha sucedido ya anteriormente. Y nunca nadie le planteó decir, oye, cambiemos el reglamento. Sí, ahora ya como que se están cuidando un poco más y tratan de incluir a toda la mesa directiva. Pero esto viene de hace tiempo, profesor Sumaeta. Así es, pero en realidad yo te digo una cosa, o sea, el tema de la mesa directiva también implica un apoyo y una comunicación, pero no necesariamente. Por ejemplo, el congresista Yehude Simons es público que tiene no necesariamente las mismas opiniones que su bancada a la que supuestamente representa en la mesa. Entonces, la persona que está por el representante
representando un partido en la mesa directiva, tiene que comunicar a su bancada, tiene que comunicar al Congreso para que se puedan tomar pues decisiones colegiadas que de alguna manera luego no lleven a este tipo de cuestionamientos. Correcto. Que nosotros no hemos buscado, o sea, no maten al mensajero. Las cosas no se han hecho bien, no estamos de acuerdo por diferentes temas, el tema de las contrataciones de las personas, cuáles son sus calificaciones, por qué esos sueldos, etcétera, etcétera, cuáles son sus funciones. Hemos visto a través de la prensa misma denunciar que se está manipulando y mal utilizando a los gestores justamente para incendiar la pradera, o sea, es el Estado contra el Estado. Entonces nosotros tenemos una gran preocupación porque lo que queremos es justamente que el país vaya hacia adelante y apoyar a quien en estos momentos es presidente de todos los peruanos, pero obviamente levantaremos nuestra voz cuando esto no sea así. Mucho ha hablado el presidente Aguataz de la labor de representación, etcétera, etcétera. Yo siempre he sido crítico con el Congreso de la República, sobre todo porque se posterga y posterga la elección del defensor del pueblo. Ayer justamente el congresista Otárola un poco que le sopló la pluma al fujimorismo. Así ¿Qué es. hay de cierto en eso y cuándo van a elegir defensor del pueblo? Porque finalmente puede venir el señor Otárola a decir una cosa, usted me dice otra cosa hoy, pero para la gente finalmente no hay defensor del pueblo y el Congreso no se da el trabajo de nombrar uno. Totalmente de acuerdo. Mira, sorprendido una vez más por lo dicho por el señor Otárola, ya que él parece haberse olvidado que en el Congreso anterior, en el gobierno anterior, se tenían los votos. Es más, se llevó por elección de una comisión especial al postulante del defensor del pueblo, además el señor Mayorga, que ahora está de embajador en Cuba, aprobó y apoyó en comisión para que él sea el próximo defensor del pueblo, ¿no? Y sin embargo cuando llegó al pleno ellos se opusieron y justamente por Gana Perú es que en estos momentos no tenemos defensor del pueblo porque ellos se echaron para atrás y no votaron a favor del candidato consensuado, votado además por el señor Mayorga dentro de la comisión. Ahora, a mí me preocupa teniendo... no lo digo yo, sino que es público, teniendo la bancada del señor del presidente Ollantumala dentro del Congreso, de Gana Perú. A la cantidad que podrían, digamos, impulsar, no solamente eso, sino que me preocupa el hecho de que ellos quieran, por ejemplo, en el Congreso estén empecinados que sea por invitación, cuando el reglamento es clarísimo. El defensor del pueblo, los del Tribunal Constitucional, etcétera, tienen que ser elegidos los candidatos por una comisión que está conformada por todos los partidos. Esa terna o esas personas que pasan esa evaluación, que además es una evaluación pública donde todo el pueblo peruano podrá escuchar las respuestas de estos candidatos, llega al pleno del Congreso, se vota y son elegidos. Así han sido elegidos todos los defensores del pueblo pasados, todos los miembros del Tribunal Constitucional pasados, y no ha habido absolutamente ningún problema en ese sentido. Si bien es cierto, muchas veces hay personas que no quieren someterse a esta evaluación, yo creo que el pueblo peruano tiene derecho a ella. Pero aquí de lo que se trata es que tenemos a un Congreso que en algunos casos o algunos de sus congresistas parecen de oposición. ¿No será que tienen una agenda distinta a los del Congreso que los del gobierno y quieren infiltrados dentro de estas instituciones para bombardear lo que están bombardeando en algunos casos algunos yo del respondo, Congreso? me adelanto y digo que creo que sí. ¿En qué cambia eso el tema del defensor del pueblo? Entonces nosotros tenemos pues que llegar a un consenso y no solamente hacer que ellos quieran invitar con sus aliados, ¿no?, a una persona que no necesariamente tiene los mismos lineamientos de un gobierno que todo el mundo tiene que respetar. Okay, pero... Ahora, ¿cuál es el problema con lo que siempre ha funcionado? O sea, ¿cuál es el problema con lo que dice el reglamento del Congreso? El reglamento del Congreso que nadie es clarísima, pero no es verdad, lo tratan mal. No es verdad. La señora Beatriz Merino, una gran defensora del pueblo, que creo que todos hemos respetado siempre, entró justamente por la evaluación. Fue una extraordinaria defensora del pueblo. Y después ha dicho que ya no le gustaría ir por el maltrato. Bueno, Walter Gutiérrez... Walter Gutiérrez justamente fue el que fue aprobado en comisión y en la evaluación. Y Gana Perú, con el voto del señor Otárola y todos los que estuvieron en el Congreso pasado, no fue aprobado, si no ya tendríamos defensor del pueblo. ¿Y gracias a quién no tenemos defensor del pueblo? ¿A los fujimoristas? No, al señor Otárola y a todos aquellos que votaron en contra, a pesar que el señor Mayorga, actual embajador en Cuba, votó a favor en la comisión y había un acuerdo para votar a favor del señor Gutiérrez, que había logrado el consenso. Otro tema, yo creo que aquí uno de los problemas también en este Congreso es que, y esperemos que eso cambie, es que no se han logrado consensos.
¿Por qué no se han logrado consensos? Porque justamente pasa lo que está pasando. Hay un problema con los gestores, hay un problema a veces con los mismos miembros de la mesa directiva o de la presidencia, atacando a los propios congresistas desde la presidencia hacia abajo. Entonces, un presidente del Congreso está ahí para tratar, sobre todo cuando no hay mayorías, lograr consensos. El trabajo no es, bueno, entonces como no puedo, entonces hago lo que quiero. Así no es. Justamente la democracia, porque así lo ha dicho el pueblo peruano, no dándole mayoría a nadie, la democracia radica, uno de sus pilares es en lograr esos consensos. Y se ha logrado en muchos casos. Y el consenso se llega a través de negociaciones y de siempre ceder un poquito. Todos tienen que ceder para lograr consenso. ¿En qué cedería el fujimorismo para el defensor del pueblo? Primeramente, nosotros estamos de acuerdo en que esto tiene que ser un concurso, como siempre ha sido, tiene que llevarse una comisión, como dice el reglamento, que pueda seleccionar, que sea público además, que la población pueda saber efectivamente, porque pueden ser extraordinarios profesionales muchos de ellos, pero no necesariamente un extraordinario profesional con cartas profesionales extraordinarias puede ser un buen representante dentro del sector público. Congresista, pero ahí estamos en punto muerto ya, porque ellos dicen invitación y usted dice concurso. Bueno, entonces, esperemos que ellos cedan para que sea, no concurso, sino para que sea una evaluación como dice el reglamento, ¿no? Ellos quieren cambiar las reglas, no nosotros. Nosotros queremos seguir las reglas. Claro, ahí me voy a permitir yo un comentario porque la película que le queda a la ciudadanía en general es el Congreso hasta ahora no me pone mi defensor del pueblo. Lo que le queda a la población, estoy segura, y eso es lo que hay que cambiar, es que hasta ahora quienes manejan el Congreso a través de su presidencia, sus vicepresidencias y demás, y el mismo gobierno a través de sus congresistas, no ha logrado un consenso. Y eso es lamentable, porque esperemos que se logre lo antes posible en beneficio de todos los ciudadanos y que el defensor del pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional sean elegidos. ¿Quién no logra un consenso, perdón, el presidente? Es que claro, una de las funciones más importantes que tiene el presidente del Congreso es apoyar y ayudar a que existan estos consensos. O por lo menos no pelearse con quien tiene que lograr consenso. No, o sea, no le pedimos siquiera que sea nuestro mejor amigo, porque tampoco esa es su función. Pero no te pelees conmigo, no me ataques. Bueno, pero el presidente del Congreso, podría deducir entonces que si ese es el problema en el Congreso, un presidente que no busca consensos, mejor habría que... Claro, no es el único, pero mejor sacarlo, ¿no? Mejor sacarlo entonces. No necesariamente. Yo personalmente insisto, yo no quisiera que el Congreso saque a Daniela Huatas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo espero que efectivamente las respuestas que él nos dé sean respuestas satisfactorias y que efectivamente él de alguna manera reconozca que hubieron fallas de forma y también de fondo y que de ahora en adelante sea un presidente que trate de buscar justamente esos consensos y logremos todos sacar, y que tiene que ser un compromiso de todos. No es como lo que dice el portavoz de Gana Perú, que dice, bueno, yo quiero que sea por concurso, por invitación, sino nada. No, justamente, y te estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que ceder. ¿Quiénes tienen que ceder? Ambas partes. Para eso hay que llegar a acuerdos y consensos en beneficio de la población. Pero va a ser bien picante esa censura, porque no pedirle a un gallito que baje y que cacaree va a estar complicado, ¿no? Porque justamente se puede sentir también cómo se formulan las preguntas, los comentarios, pueden hacer pues que la cosa se ponga un poco picante. Señora Huatas, conocemos su manera, va a ser una evaluación también a ver qué tanto va a ceder. Él tiene efectivamente, creo que para nadie es un secreto, un carácter un poco explosivo, pero él es así. Pero justamente el hecho de ser presidente del Congreso lo obliga a tratar de que la sangre no llegue al río, ¿no? Correcto. Yo le quería hacer una pregunta porque la verdad me sorprendió ver en el Comercio unas declaraciones suyas que apoyaban la ampliación del PAMA para DOERRAM. ¿Por qué? A ver, lo que pasa es que, claro, me hicieron una entrevista de 20 minutos y sacan una frase. Yo dije claramente, y lo digo aquí, el tema de DOERRAM es un tema social. Y eso nadie lo puede negar. A nosotros como fujimoristas, como partido político, más allá de que sea DOERRAM o Juana o Chana, lo que nos interesa es que la refinería pueda salir adelante en beneficio, obviamente, de toda esa población que directa e indirectamente vive de la refinería de La Oroya. Eso no significa que no se tengan que cumplir todos los temas ambientales, el PAMA, etcétera, etcétera. Yo no sabía, por ejemplo, que había habido un nuevo juicio en contra del Estado. Me parece
totalmente negativo que por un lado se esté pidiendo una ampliación del PAMA dentro del Congreso de la República y por otro lado se esté exigiendo temas de manera judicial tanto en el Perú como en el extranjero. Yo creo que una de las condiciones para ver el tema debe de ser que se defina, ¿no? O sea, el apoyo del gobierno, pero no pueden estar empezando nuevos juicios ni mucho menos. Además de eso, dentro de ese proyecto hay temas con los que nosotros no estamos de acuerdo. No creemos en la flexibilización del PAMA. El PAMA se tiene que cumplir, la remediación ambiental y todos los temas que faltan, se tiene que cumplir a cabalidad y no retroceder un solo milímetro. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con la flexibilización del PAMA. No estamos de ninguna manera de acuerdo, como dice esa norma y esa ley o esa iniciativa legislativa, con que hay que quitarle las multas, hay que quitarle los pagos. O sea, nos parece realmente absurda esa pretensión. Ellos tienen que pagar todo lo que deben, ellos tienen que cumplir con el PAMA y esperemos que para cumplir con el PAMA es que sea Doe Ramos, sea cualquier otro, va a tener que haber una ampliación, porque si no, no va a poder reiniciarse. Pero esa ampliación tendría que darse bajo ciertas condiciones. Ni un paso atrás para el tema el tema ambiental ni su flexibilización, no reducirle un centavo de sus deudas que tiene que pagar y exigirles garantías reales y concretas para que si es que no cumplieran en esta oportunidad, como ya pasó anteriormente con el PAMA, entonces el Estado peruano pueda realmente hacer efectivo esas garantías. Pero además ellos dicen, y que es verdad, en el PAMA hay, por decir algo, 5 o 10 cosas que se tienen que cumplir. Y ellos dicen, sí, he cumplido con 9, sí, claro, pero la número 10 es la más importante y la más costosa. Correcto. Entonces lo que nosotros queremos es que no nos hablen solamente en cuántas cosas han hecho, sino que justamente la más importante, que es el tema de eliminar o tratar de que no se contamine, sino una cosa, y hay que aclararlo, una cosa es contaminación que no se permite a nadie, y otra cosa es el impacto, los niveles permisibles que están dentro de la norma y de la ley. Son dos cosas totalmente distintas que lamentablemente a veces se confunden. Ellos no deben de contaminar nada. El plomo tiene que desaparecer de la sangre de esos niños y de esos pobladores. Y para eso es importante y necesario que se pueda terminar con el PAMA, y para eso tal vez el Congreso tendría que ampliarles el tiempo siempre y cuando cumpla con las condiciones que antes se mencionaban. Que dicho sea de paso, no ha venido cumpliendo las veces anteriores que se le han ampliado. Por supuesto. Una para terminar, no me queda claro cada vez que leo que te piden que vayas a una declaración fiscal, ¿cuál es ese tema? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no simplemente acercarse y brindar tu declaración si es que te la han pedido? Así es, voy a aclarar, y gracias por la pregunta. Primero decir que no es un juicio en contra mía, no es que yo haya hecho algo, porque yo jamás fui funcionaria pública. Este es el caso de mi padre, que tiene 12 años, donde supuestamente yo sería cómplice. ¿De qué? No me queda claro. A mi padre el Tribunal Constitucional fue bastante claro, diciendo que la sala no había actuado como era debido, que no había respetado su presunción de inocencia y el debido proceso, que había actuado de manera irresponsable, etcétera, etcétera, y que por tanto había perdido legitimidad para emitir una sentencia en contra de mi padre. Y si en 12 años esa sala no había sido capaz de demostrar ninguna culpabilidad, entonces y por lo tanto se respetaba su inocencia. Pero como estamos en un mundo bizarro, sobre todo cuando se refiere al tema judicial, mi padre, que se supone era el autor, que estaba siendo juzgado, su familia, por la misma sala, bajo las mismas condiciones, al mismo tiempo, la sala dijo, ok, no me queda otra que obedecer, porque en un primer momento trató de no hacerlo. Entonces dijo, bueno, como no lo puedo sentenciar a él, sentencio a su familia. Entonces yo me pregunto, si la misma sala, las mismas jueces, con esos mismos argumentos, podrían tener entonces la objetividad necesaria para poder emitir una sentencia. El caso de mi familia está en estos momentos en la Suprema. En mi caso, yo nunca me opuse para ir al juicio. Lo que pasa es que ellas, a diferencia de lo que le daban a la mayoría de los otros miembros de ese juicio, que personas que yo ni conocía, el que les daban permiso para no ir porque no tenían que declarar, a mí me lo negaban. Yo fui tratada de diferente manera por el solo hecho de ser congresista. Entonces es por eso que la inmunidad de arresto, porque ellas pidieron que me arrestaran, fue que el Congreso de la República, con las pruebas contundentes que yo tenía de estar siendo tratada de diferente manera, fue que no me levantaron la inmunidad por voto unánime, incluido los de Gana Perú, porque había una interferencia o ellos querían de alguna manera tratarme de manera distinta. En esta oportunidad, yo he mandado ya una carta al Poder Judicial señalando
que me digan fecha, hora y lugar para presentarme al juicio. No es lectura de sentencia, es para presentarme nuevamente al juicio. Un juicio que yo he estado yendo hasta que pasó esta arbitrariedad. ¿Y hasta ahora no ha llegado esa carta? Sí, claro, yo ya las mandé al Poder Judicial. Hasta ahora no ha llegado esa carta de respuesta. Sí, ya me citaron y yo iré. O sea, eso no tiene nada que ver. Y hoy día, en la entrevista, y esto quiero realmente hacer una denuncia, el congresista Rimarachín ha ido y le ha pedido una cita al presidente del Poder Judicial para hablar sobre mi tema. Y esto se lo he dicho yo el día de hoy, personalmente, y él lo ha aceptado. En el programa en vivo. En el programa en vivo con Beto Ortiz. Entonces, esto demuestra, una vez más, una interferencia política de parte de un congresista del partido de gobierno. ¿Puedo preguntar cómo usted se enteró que el señor Rimarachín quería ir a hablar sobre su caso? Quería ir, no. Él lo ha dicho, yo dije, me va a decir que no. Y me dijo, sí, no lo he dicho yo, lo ha dicho el señor Rimarachín. Entonces, él es congresista también por Cajamarca. Pero usted ya lo sabía, a priori. ¿Cómo yo lo sabía, no, él me lo ha dicho. Todos los peruanos se emocionan. Si usted le dijo, se lo preguntó porque usted ya tenía... Se lo pregunté. Pero ya lo sabía a priori. No, yo supuse. Y él lo corroboró. Entonces, es lamentable realmente que el señor Rimarachín actúe de esa manera. ¿Rimarachín actúa aisladamente, personalmente, o cree que...? Eso habría que preguntárselo a él. Yo no puedo ir más allá de lo que el mismo señor Rimarachín ha dicho públicamente en una entrevista en vivo. Ok, entonces pero el juicio continúa y usted se va a acercar a... Yo me voy a acercar, pero insisto, una vez más, esto empezó como un tema político en contra de mi padre, cuando él fue ministro y luego comandante general, y ahora yo que soy la congresista y estoy en la política, sigue el tema en contra mía, en un tema, insisto, totalmente absurdo, porque la máxima instancia del Poder Judicial ha determinado que así ha sido. Tanto así que ahora una de las personas que estuvo en la sala anterior, que es la señora Inés Tello, ¿no? Que presidía esa sala, ha sido la que me citó, y obviamente yo no voy a permitir que quien ya el Tribunal Constitucional dijo que no tiene la capacidad ni mucho menos la objetividad para emitir una sentencia siga presidiendo esa sala. Tanto así que yo he mandado una recusación en contra de ella porque ella ya ha emitido opinión y ella se ha negado a esta recusación. Bien. Y está en la Corte Suprema, que espero pues que actúe probamente y sin ningún sesgo, ¿no? Bien, importante aclaración porque siempre se utiliza también de manera política y el rival y mucha gente piensa que es algo mío, que es algo nuevo, y eso es totalmente falso. El tema de mi padre ha sido un caso muy sonado, muy conocido, de lo que ha significado la arbitrariedad y los excesos que hubieron en los últimos años en cuanto a temas de estos juicios. Ahora, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, insisto, y por lo tanto la máxima instancia del Poder Judicial en el Perú no creo pues que lo haya hecho por otros motivos que no sea justamente la presunción de inocencia y el debido proceso, que en el caso de mi padre y mi familia ha sido totalmente violada durante todos estos años. Cecilia Chapón, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa y regresamos.